alimentando sus almas a través de la predicación, quisiera exhortarles a que no dejen de orar, que no dejen leer la Biblia, porque alimentar sus almas solamente con los días en los cuales se predica no creo que sea suficiente. Lean sus Biblias, al cabo hay demasiado tiempo en casa, aparten un tiempo para orar, un tiempo para leer la Biblia. Hay tiempo para todo. Dios no está en contra de que hagamos cosas. Lo que Él quiere, hermanos, es que pongamos en orden las prioridades. Recuerden que la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hagan un tiempo para Dios, un tiempo para leer, un tiempo para orar y un tiempo para compartir su fe por teléfono o por cualquier medio. La verdad, aprovechen los medios que tenemos. Yo personalmente no desaprovecho. Yo estoy mandando textos, publico textos en Facebook y leo la Biblia, y es una manera de compartir también, por lo menos en estos momentos en la situación que estamos. Gracias a los hermanos que han sido fieles, los hermanos locales que han sido fieles también en apoyarnos en las finanzas, y que el Señor les bendiga. Abran sus Biblias al capítulo 7 del libro de Jeremías, y si ustedes quieren, título de la predicación se llama Los inicios de una actitud religiosa. ¿Cómo se inicia en una actitud religiosa? ¿Cómo se inicia el descenso, hermanos, de una persona que va camino a la religiosidad? ¿Cómo inicia ese descenso? Porque es un descenso. ¿Y cómo se inicia? Y hermanos, espero en el Señor que ninguno de nosotros vaya a caer en ese pecado, porque ese es un pecado, hermanos. Caer en una actitud religiosa es un pecado. Y conforme vayamos desarrollando el tema, ustedes se van a dar cuenta por qué es pecado. Porque el religioso ha apartado el corazón de Dios. Se ha acostumbrado, ha hecho una rutina. Sigue a Dios mecánicamente. Le sigue, pero no con el corazón. Y todo esto es un proceso y es un descenso. Comentaba yo y les decía que estoy casi seguro, hermanos, que mucha gente se van a desanimar con todo esto que ha pasado. Estoy consciente de que muchos muy probablemente ya no regresen a la iglesia. Estoy convencido de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no soy una persona negativa, pero sí soy una persona realista. La Biblia me enseña a mí, hermanos, que los últimos tiempos estarían caracterizados por apostasía. Y si ustedes creen, hermanos, que estas cosas que estamos viendo en el mundo van a animar a todos, déjenme decepcionarlos. Sí van a animar a algunos, pero no a todos. Mucha gente se va a desanimar. Las malas noticias, el desánimo, los va a llevar a tomar una actitud religiosa. Muy probablemente lleguen después, pero lleguen mecánicamente, ya su corazón frío, su corazón apartado de Dios. Ahora, ¿qué queremos lograr con todo eso? Evitar eso precisamente. Queremos evitar caer, hermanos, en una religiosidad. Entonces, el propósito de esta predicación es evitar. Mirar, hermanos, en Israel, ya que en Israel tenemos nosotros un claro ejemplo, hermanos, de lo que es llegar a apartarse de Dios. Tenemos en Israel, hermanos, un claro ejemplo de lo que es caer en la religiosidad. Y vamos a tomar como ejemplo a Israel para mirar qué pasos dieron en su descenso para llegar a una actitud religiosa. Vaya conmigo al capítulo 6, y vamos a leer 6 de Jeremías, y vamos a leer el versículo 7, no se me movió la página aquí. Es el capítulo 7, versículo 21. Jeremías 7, 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios,
y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Padre, gracias. Estamos preocupados, Padre, por todo lo que está pasando. Pero mi preocupación a nivel personal, Señor, no es tanto, Padre, por lo que está pasando en el mundo. Mi preocupación es, Padre, por tu pueblo, por mis hermanos fríos, por los que ya antes de todo esto, Señor, estaban teniendo una actitud religiosa para con usted. Y es fácil verlo, Señor. Vamos a ir aprendiendo hoy cómo se empieza ese descenso, Señor, hacia la religiosidad. Y te pido, Padre, por aquellos que se han desanimado, aquellos que han sido débiles en su fe en todo esto y que las malas noticias, Padre, han inundado sus corazones. Mi temor es por ellos. Mi temor es que se vayan a apartar de tus caminos, se vayan a enfriar. Y mi temor es que si son salvos, Padre, tú tengas que usar la disciplina como lo has hecho con tus hijos, Padre, cuando se apartan de tus caminos. Y te ruego, Padre, que por favor nos ayudes para que todo esto, Padre, que ha venido a robar la paz y la tranquilidad del mundo, lo podamos usar, Padre, para que nuestra relación con usted mejore. Ayúdeme, Señor, a saberles motivar, a saberles exhortar y por sobre todas las cosas, a glorificar tu nombre. Dame la gracia, Señor. Tú sabes y conoces a tu siervo cuán torpe soy. Dame el poder del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Si ustedes se fijan, hermanos, esto es un reclamo de Dios para Israel. En el versículo 21 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Les dice: añadid a vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comer la carne. Es una manera irónica de hablar y les dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Israel, hermanos, no dejó de hacer los sacrificios que se hacían diarios. Israel hacía un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Israel, hermanos, guardaba el Sabbat. Israel traía, hermanos, sus diezmos y sus ofrendas. De hecho, hermanos, los fariseos eran tan estrictos en esas áreas que dice la Biblia que diezmaban la menta, en el eneldo y el comino, especies muy diminutas. O sea, la palabra de Dios no puede decir, hermanos, que los fariseos no cumplían esas cosas. Lo que la palabra de Dios reclamó a los fariseos era su hipocresía. Porque los fariseos, hermanos, habían caído en una actitud religiosa que les importaba más la apariencia, les importaba que los vieran en el templo, les importaba que los vieran en las plazas orando, pero el corazón de ellos estaba alejado de Dios. Y eso era lo que el Señor les reclamó. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, hay unas palabras muy amorosas del Señor para con ellos. Les dice: víboras, hipócritas. Les dice
generación de rebeldes. Así que el religioso no quiere decir que no está cumpliendo, hermanos, con los requisitos de la religión. Al contrario, se esmera por cumplirlos, porque su conciencia le redarguye, porque no está haciendo lo interno de la religión. La religión judía, hermanos, no solamente les mandaba una serie de cosas, sino pedía el corazón de ellos. Y ellos dejaron el corazón para sí, lo entregaron al materialismo, lo entregaron a la avaricia, y los actos estaban siendo llevados a cabo delante del Señor, pero con un corazón vacío, con un corazón que no sentía lo que decía o lo que hacía. Esa es la actitud de una persona que ha caído en la religiosidad. Llegan al punto de hacer mecánicamente todas las cosas, pero ya no lo hacen con agrado, ya no lo hacen con gusto. Se convierte en una carga el servir o el buscar a Dios. Esa es la actitud religiosa. Si no me creen, hermanos, lean el capítulo 23 del libro de Mateo. Ahí el Señor desmiente las aparentes actitudes de piedades de los religiosos de aquel entonces, y especialmente los fariseos y los escribas, que eran la élite religiosa. Y acá en el capítulo 7 del libro de Jeremías, encontramos, hermanos, que a manera de ironía, el Señor le dice, bueno, pues añadan holocaustos al sacrificio y coman la carne. Y les dice, pero ¿quién les mandó eso en realidad? Lo que yo realmente les dije es que mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. En palabras más prácticas, el Señor en una ocasión dice, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de ellas. Hermanos, una persona puede estarle dando a Dios las cosas que Dios demanda, pero de una manera mecánica. ¿Por qué? Porque el corazón del individuo se ha apartado del Señor. Dios, hermanos, quiere que el hombre le dé el corazón, y cuando el hombre le da el corazón a Dios, hermanos, de ahí fluye, hermanos, la relación para con Dios. Pero la verdad es que Israel falló. Israel no tuvo, hermanos, el cuidado para mantener todas las cosas en armonía. Dios quería que Israel, hermanos, hiciera los holocaustos, pero que los holocaustos fueran una manera, hermanos, de reflejar el corazón. En palabras más prácticas, lo que Dios quería era que el pueblo de Israel reconociera que cuando se acerca uno a Dios, lo hace por gratitud, y lo que uno le da a Dios es por gratitud. Primero va el corazón y después van las acciones y las obras. Hay una porción de la Biblia, y no me viene ahorita a la mente, donde Dios dice que Él estaba hastiado de los holocaustos. Pero lo vamos a dejar así. Lo que quiero es que ustedes se den cuenta, hermanos, que la actitud religiosa es la que Dios aborrece. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si estamos cayendo en una actitud religiosa? Bueno, tenemos el gran ejemplo de Israel. Vamos a ver, hermanos, algunos pasos que Israel dio en su descenso, en su relación con Dios. ¿Cuándo Israel perdió ese horizonte? Esa es una pregunta retórica. ¿Cuándo Israel perdió ese horizonte? ¿Cómo empezó su desvío? ¿Por qué empezó su rebeldía a Dios? ¿En qué momento se convirtieron en religiosos? Número 1. Israel, hermanos, empezó a convertirse en religiosos cuando se les olvidó la gratitud. Y esto, hermanos, no solamente es para Israel, porque he dicho, hermanos, que cuando uno hace algo para Dios,
lo hace por agradar a Dios. Dice la Biblia que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Hermanos, y cuando agradamos a Dios o cuando servimos a Dios, pero no es el motor de la gratitud lo que genera nuestras acciones y nuestras obras para Dios, eso Dios no lo acepta. El judío cayó en eso. Estaba llevando a cabo todos los mandamientos y ordenanzas de la ley, pero ya no lo estaba haciendo de corazón. Lo que tenía que ser impulsado por el deseo de agradar a Dios se había convertido en una rutina. En una rutina, hermanos, que posteriormente se convirtió en desobediencia. Porque, hermanos, todo empieza por algo. Y ese algo tiene un descenso final. E Israel, hermanos, en su descenso a la religiosidad, empezó cuando se le olvidó la gratitud. Porque cuando nosotros, vuelvo a repetir, cuando nosotros hacemos algo para Dios o por Dios, lo hacemos, hermanos, y de la manera que le puede agradar a Dios es que lo hagamos con un corazón agradecido. Amén. Y cuando hacemos las cosas con un corazón agradecido, esas cosas, por más insignificantes, esas obras, por más insignificantes que sean para nosotros, para Dios son de valor. ¿Por qué? Porque nacieron de un corazón agradecido. Pero cuando hacemos las cosas que nos acostumbramos a hacer, cuando había gratitud en nosotros, cuando empezamos a hacer las cosas, pero ya no es la gratitud la que genera eso, eso es ya una actitud religiosa. No sé si me están entendiendo. Cuando inició el descenso de Israel hacia la religiosidad? Número uno, cuando se les olvidó la gratitud. Número uno, cuando se les olvidó la gratitud. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 2. Y estamos tomando, hermanos, al pueblo de Israel como ejemplo. Y vamos a tomar todas nuestras citas en el libro de Jeremías. Probablemente nada más tomemos una o dos por ahí de otro libro de la Biblia. Pero todas las citas están aquí en el libro de Jeremías. ¿Por qué? Porque si usted quiere enterarse, hermanos, del descenso de Israel en su desobediencia a Dios, lea Isaías y Jeremías. Y bueno, y si quiere profundizarse, lea las Crónicas. Primer libro de Crónicas y el segundo. Y usted va a ir viendo el deterioro de Israel. Número uno, dije, el descenso se inicia cuando se olvida la gratitud. Les di Jeremías capítulo 2, versículo 4 al 7, dice la palabra de Dios. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué maldad vieron en mí? Dice el Señor. Le pregunta a Israel. Y no dijeron: ¿dónde está ahora Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en la tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminaste mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. A Israel se le olvidó, hermanos, el lugar donde estaban antes de que Dios los sacara de Egipto. Se les olvidó cómo eran esclavos de Egipto. Se les olvidó que habían clamado a Dios y que Dios había mandado a Moisés para liberarlos. Se les olvidó, hermanos, que Dios los trajo por el desierto por 40 años y en el cual Dios los protegió con una nube del día, Dios los protegió con una nube en la noche que les alumbraba, Dios les proveyó el maná cada día, Dios les daba agua de la roca que les seguía. Hermanos, Dios fue el Padre protector para ellos por los 40 años que Él los trajo por el desierto. Se les olvidó.
Y quisiera también aprovechar, amados hermanos, para decirles, nunca se le olvide de dónde el Señor lo ha sacado. Porque el día en que usted empiece a olvidarse de dónde el Señor lo sacó, usted va a empezar a descender y va a llegar al punto de una actitud religiosa para con Dios. Va a estar haciendo las cosas que se le enseñaron y las cosas que al inicio usted las hacía con amor y por amor, y después las va a hacer de una manera mecánica, pero ya no va a ir ahí, hermanos, ese toque que Dios acepta, hermanos, que es la gratitud y el amor. Dios le recuerda a Israel: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad, se hicieron vanos? ¿Qué maldad hallaron en mí? Y no dijeron, dice, ¿dónde está ahora Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni ahí había hombre? Y os introduje en la tierra de abundancia. ¿Recuerdan? Como si Dios les dijera: oye, ¿qué maldad hallaron en mí tus padres si lo único que fue traerlos desde la esclavitud, llevarlos por un desierto donde nadie podía hacerles frente y darles una tierra de abundancia? Dios, hermanos, les está reclamando a ellos la ingratitud. Y probablemente, hermanos, aplicando estos principios para nosotros, muy probablemente alguno llegaría a decir: pero es que mi vida no era una vida desordenada. Yo no viví en vicios. Yo no estuve esclavo de nada. No se le olvide, aunque usted vivió una vida sana, aunque usted era una persona moralmente hablando perfecto, pero usted tenía un problema delante de Dios que lo conducía al infierno. No se le olvide eso. Y esto lo digo porque probablemente alguien pudiera llegar a decir: hermano, pero es que yo, pues, ¿qué tengo que agradecer a Dios si yo viví una vida sana? No se le olvide, el camino que usted llevaba era un camino de muerte. Era un camino que llevaba hacia el infierno. Una cita más. ¿Cuál fue el primer paso del descenso de Israel hacia la religiosidad? La falta de gratitud. Jeremías 2, 31 al 32. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo: somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Le está diciendo a Israel: ¿he sido yo un desierto para Israel? ¿No he bendecido yo a Israel? ¿He sido yo insípido como el desierto? ¿O he sido yo para Israel como tierra de tinieblas? ¿O tiene razón acaso Israel a quererse alejar de mí? Porque es lo que le está reclamando. Porque ha dicho mi pueblo: libres somos, nunca más vendremos a ti. ¿Qué? ¿Tan mal les he tratado? Dice Dios. ¿Tan mal les he dado que quieren liberarse de mí? Eso es lo que está diciendo Dios. Y sabe, en esas palabras, hermanos, Dios está resaltando, hermanos, la ingratitud del pueblo de Israel. Es como, por ejemplo, si alguien está siendo esclavizado, si a alguien le ha ido mal, oye, pues tiene razón de salirse de ahí y sentirse libre cuando sale de ese estilo de vida, ¿no? Pero en el caso de Israel, hermanos, no tenía razón para sentirse libre.
Porque Dios los había rescatado, Dios les había redimido, Dios les había quitado de la esclavitud y Dios les había dado una tierra que, según las propias palabras del Señor, era una tierra tan fértil que fluía leche y miel. Bueno, si yo hubiera sido malo para ellos, pues tendrían razón de sentirse libres. ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? Nunca más vendremos a ti. Eso es un reclamo, hermanos, de la ingratitud de Israel. No en vano, hermanos, Dios les había advertido a Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Mira, hermanos, vaya conmigo a Isaías 51. Isaías 51. Esa nación, la nación de Israel, es una nación, hermanos, que nace a través del milagro. Y con la cita que les voy a decir, les voy a leer, ustedes se van a dar cuenta. Dice el versículo 1 del capítulo 51 de Isaías: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Y luego les dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y les dice: mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Hermanos, de un hombre llamado Abraham, Dios saca a la nación de Israel. Ese hombre llamado Abraham se había casado con Saraí su mujer. Saraí era estéril, ¿recuerdan? Y de 100 años era Abraham cuando Dios le dio a Isaac, de donde venía la promesa. De 90 años era Sara. Dice la Biblia que ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Quiere decir que Sara había entrado en la menopausia y Sara ya no era fértil. O sea, era un milagro. Amén. Y después, hermanos, Isaac se casa y pasa lo mismo. Su esposa también era estéril. Amén. Rebeca era estéril. Pasaron muchos años. O sea, Dios le está recordando a la nación de Israel: mira, fíjate, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Dice el versículo 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados, el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Hermanos, si hay una nación que debería estar eternamente agradecidos con Jehová Dios, es Israel. Por el trasfondo, ¿de dónde salen? Y luego, ¿cuántos años pasaron en la esclavitud en Egipto? Pero Israel se olvidó. Israel se le olvidó la gratitud. Y amado hermano, si usted se olvida de donde Dios le ha sacado, usted va a empezar un descenso hacia la religiosidad. Probablemente usted no tiene un pasado sucio. Y qué bueno. Probablemente usted no vivió una vida como muchos de nosotros en el mundo. Y qué bueno. Pero déjeme decirle que usted, al igual que yo, o el peor de los pecadores, iba camino también al infierno. Así que si usted no valora la vida moral que Dios le da a partir de su salvación, por lo menos valore la salvación de su alma, porque iba camino al infierno. No se le olvide. Y la palabra de Dios nos reta y nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermano, cuando uno empieza a olvidar estas cosas, aquellas cosas que hacía al inicio por amor,
se van a convertir, hermanos, en obras mecánicas. Va a seguir viniendo a la iglesia, muy probablemente siga diezmando, muy probablemente siga sirviendo, muy probablemente. Pero lo que le impulsa a hacer las obras ha desaparecido, que es la gratitud. Y usted va en un descenso hacia la religiosidad. Número 2, estamos viendo cuáles fueron los pasos que dio Israel hacia una actitud religiosa. Número 2, cuando dejaron de aprender. ¿Escuchó eso? Hermanos, yo tengo casi 30 años leyendo la Biblia. Y puedo decirles que todos los días aprendo. Todos los días aprendo. De hecho, yo soy el tipo de persona que no avanzo mucho en la lectura bíblica. Porque me detengo tanto en los pasajes de la Biblia. Porque yo quiero exprimir un pasaje de la Biblia y yo no lo dejo. A mí me gusta el jugo de naranja. Y me gusta hecho en casa. Y tenemos un exprimidor y lo metemos al exprimidor y le doy yo hasta que quede, hasta que llore la cáscara. Yo la exprimo. Y lo que quede, me lo como. Me gusta escudriñar también la escritura. Yo agarro un pasaje de la Biblia y hasta que no los... Así debe ser. Nunca dejarás de aprender en la palabra de Dios, porque es como un baúl del cual vamos a sacar tesoros nuevos y tesoros viejos. Y muchas veces en lo viejo, en aquello que ya lo habías desechado porque te lo aprendiste de memoria, en un tiempo vuelves a aprender, vuelves a ver ese pasaje de la Biblia bajo otra perspectiva o bajo otras condiciones, y Dios vuelve a hablarte. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Nunca dejes de aprender. Nunca digas, ay, otra vez a la iglesia. Pues ya es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero eso mismo te alimenta. Mira, perdóname la expresión, pero has tragado frijoles toda tu vida. Y no dejas de comer frijoles. A mí no me enfadan. Y más con queso. Y más con un pedazo de carne, para que no se vaya solo. Llega un tiempo que enfada, ¿verdad? Pero los dejas un ratito y los vuelves a retomar. Y qué rico saben. Es lo mismo la palabra de Dios. A mí la carne asada no me enfada. No puedo decir de la Biblia lo mismo. No puedes, otra vez. No puedo decir, cámbiale. Oye, ya te enfadaste del Nuevo Testamento. Vete al Antiguo Testamento. Ya te enfadaste de los libros históricos. Oye, métete en los libros poéticos. ¿Te enfadaste del Antiguo Testamento? Vete a Proverbios. ¿Te enfadaste de Proverbios? Vete al Nuevo Testamento. ¿Te enfadaste del Nuevo Testamento? Métete a la escatología. Hermanos, siempre va a haber variedad. Nunca dejes de aprender. El día que tú dijiste, o el día que tú digas, ya aprendí todo. Ay, otra vez. Lo mismo. Nunca dices lo mismo. Siempre le entran las tortillas y ay, otra vez tortillas. ¿Verdad que no dices lo mismo? Porque cuestionas la palabra de Dios. Otra vez. Qué rico sabe el recalentado, ¿verdad? La palabra de Dios sabe rica, recalentada. ¿Ven? ¿Dónde empezó el descenso? Número 1, cuando se olvidaron de gratitud. Número 2, cuando dejaron de aprender. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 4:22. Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. Dice la palabra de Dios. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Sus hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no
¿Qué dice? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. ¿El pueblo de Israel acaso conoció al Mesías? El Señor Jesucristo le reclamó, dice, esta generación sabe distinguir los tiempos. Si ven nublado, dicen va a llover. Y dice, y esta generación no sabe discernir los tiempos. Hermano, lea la Biblia. Nunca se canse de leer la Biblia. No se canse. Sí, y hay etapas en la vida. Yo mismo he pasado por esas etapas. De que a veces, pues me enfada ciertas, por ejemplo, me enfada el Nuevo Testamento. Me voy al Viejo. En el Viejo Testamento me enfado. Me pongo a leer libros. Me enfado de leer libros. Vuelvo al Nuevo Testamento. Libros que yo creo que son de beneficio, los leo. Y te puedo decir que me los sé de memoria. Pero ahí estoy otra vez. Nunca dejes de aprender. El día que dejes de aprender, no va a haber motivación para ti. Este asunto de ser fiel radica, hermanos, en la motivación que recibimos a través de la palabra de Dios. El día que tú dejes de ser motivado, otra vez lo mismo. ¿Qué va a decir? Ahora, ya ha dicho tantas veces lo mismo el pastor. Ahora, ¿qué va a decir? El día que tengas esa actitud, ya vas en el segundo escalón, en el descenso hacia la religiosidad. ¿Qué le dice Dios a este pueblo? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. ¿De dónde deduce el Señor eso? De la actitud de su pueblo. Lea también el capítulo 9 del libro de Jeremías. Jeremías 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué son las cosas que Él quiere? Que le conozcamos, que le conozcamos. Dice así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas se alabes en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, dice el Señor. En eso, cuando una persona llega a pensar que ya todo lo sabe. Ay, hermanos, espero en el Señor que aprendamos esto, hermano. Aprendamos a oír. Somos considerados sabios cuando oímos y no cuando queremos hablar. La tendencia de todos nosotros es esa: querer hablar. Y sabe, hermano, la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras dejamos ver nuestro corazón. En las muchas palabras nos llegan a conocer los demás. En las muchas palabras sacamos la presunción, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la posición que buscamos. Tengamos cuidado. Dice la Biblia: acércate más para oír. Así que una persona, hermanos, que no escucha, no aprende. Y una persona que siempre quiere hablar, pues cae en la categoría necio. Y esa es la tendencia natural de todos nosotros. Estamos en una conversación y no le damos chance a nadie, nada más nosotros. ¿Se han fijado? Es una tendencia de todos nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres sociables. Dios nos hizo con la necesidad que alguien nos escuche. Pero también aprendamos a escuchar. No solamente aprendamos a que otros nos escuchen. Porque el día que dejemos de escuchar, es el día que vamos a dejar de aprender. Y ahí va un descenso. Siguiente escalón.
Una cita más. Jeremías capítulo 10, 21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Aquí les está hablando, hermanos, a los líderes religiosos de Israel, a los pastores. Les dice, porque los pastores se infatuaron. ¿Sabe qué quiere decir infatuarse? Perder el sentido de la realidad. Perder el sentido de la cordura. Caer en la condición de necio. Dice, porque los pastores se infatuaron. No buscaron a Jehová. No buscaron, ya no quisieron aprender. Cuando alguien, hermano, ya no quiere buscar a Dios, cuando alguien ya no quiere leer la Biblia, cuando alguien ya no se quiere congregar, él cree que ya todo lo sabe. Y cuando creas que ya todo lo sabes, vale más que empieces a creer que nada sabes, para que no desciendas más. Un filósofo griego decía, lo único que yo sé es que no sé nada. Hay que aprender, hermanos. Israel descendió hacia la religiosidad, número 1, cuando se olvidó de la gratitud. Número 2, cuando dejaron de aprender. Jeremías 14:10. Jeremías 14:10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en qué, hermanos? En vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará su pecado. Quiere decir que no les gustaba el estudio. Se dedicaron a vagar. Se deleitaron en vagar. En vagar. Hermano, todo se puede hacer, pero poniendo en orden las prioridades. ¿Está Dios en contra de que disfrutemos? ¿Está Dios en contra de que conozcamos lugares? No. Lo que está Dios en contra es de que esas cosas nos aparten de Dios y nos lleve a un punto, hermanos, donde nosotros ya no querramos aprender. Cuando no queremos aprender, es cuando ya no queremos leer la Biblia, cuando ya no queremos congregarnos, cuando ya no queremos la reprensión. Ya lo sé, están como los chavalos, ¿no? Ya lo sabe todo. Ay, no. Pero sí lo sabes todo, pero no lo haces. Todo lo sabes, pero nada haces. ¿Cierto o no? Dígale a algún chaval, ya lo sé. Otra vez, ya sé. Y si sabes, ¿por qué no lo haces? No más falta que diga, porque soy necio, ¿verdad? Sí, ¿qué otra palabra puede decir? Si lo sabe y no lo hace, entonces ¿qué es? Necio. Número 3. Estamos viendo los descensos, los pasos que dio Israel en su descenso hacia la religiosidad. ¿Para qué? Para que aprendamos nosotros. Número 3. Cuando ya no quisieron oír. Número 1, se les olvidó la gratitud. Número 2, cuando dejaron de aprender. Y número 3, cuando ya no quisieron oír. Hermanos, yo cuando estaba preparando esta enseñanza, me vino a la mente la vida de un joven. La vida de un hombre. Cuando están pequeños nuestros hijos, oh wow, no se quieren apartar de nosotros. Quítale a mamá un niño y ¡ah! ¿Verdad? Pero empieza a crecer, se le empieza a olvidar la gratitud. ¿Y qué empieza? Empieza a ya no querer aprender de ti. Empieza a querer aprender de otros. De otros. Y el siguiente paso es, ya no te quiero oír. A todo el mundo le presta oído menos a ti. Hermano, así somos los hombres con Dios. Empezamos con Dios bien enamorados de Dios. ¡Wow! No nos queremos separar de Dios. Pero vamos creciendo. ¿Y qué pasa? Ya no queremos aprender. Y ya después de no querer aprender, ya no queremos escuchar. ¿Y qué es lo que tiene Dios que hacer, hermanos?
Mira, amados hermanos, muchos de nosotros fuimos desleales con nuestros padres. ¿Sabe qué fue lo que nos llevó a realizar que a los padres se les debe respetar, no obstante quienes sean? Es los golpes de la vida. Hermanos, el día que usted llegue a mi edad, usted va a valorar a sus padres. ¿Me escuchó? El día que usted empiece, es más, alguien decía o dice por ahí, tú no vas a ser hijo hasta que no seas padre. Y esa es una gran verdad. No vas a aprender a ser hijo hasta que no seas padre. Hasta que no te paguen tus hijos con la misma moneda, vas a aprender a ser padre. Es lo mismo, hermano. La misma actitud que tenemos los hijos para con los padres es la misma actitud que tenemos para con Dios. Primero, no nos queremos separar de Dios. Después, ya no quieres obedecer, ya no quieres hacer nada, ya no quieres oír. Ya caímos en la actitud religiosa. En términos humanos se llama, ya cayó en la rebeldía. Y es bien conocido, hermanos, que un niño te puede seguir hasta los 8 o 10 años. De los 12 para adelante ya lo perdiste. Toda la oportunidad que tú tenías para enseñar, para disfrutar de tu hijo, de los 12 para adelante ya, olvídate. Ya está despertando otra etapa de la vida. Llega a esa etapa donde ya él cree que todo lo sabe, ¿no? ¿Cierto o no? Y como ya todo lo sabe, ya no quiere aprender, ya no quiere escuchar. Así somos delante de Dios. Disfrútela, hermano. Porque un día yo le decía algo, le decía yo algo a mis hijos y me decía, papi, es que cada persona es una, cada persona, cada uno de nosotros somos una persona y esa es como componemos el mundo, la diversidad. Me dijo, sí, hijo, le dije, pero uno como padre tiene la obligación de decirles a ustedes dónde están mal para que no cometan los errores que uno cometió. Uno como padre les ama, no quiere verlos fracasar. Ay, otra vez. Cuando toma una actitud un hijo así, hermanos, ese chamaco o ese hijo va a empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y ese chamaco, que fue un mal hijo, con la vara que me dio, lo van a medir. Y uno como padre sufre o no. Uno no quisiera que les pase nada, por eso uno les dice, pero ahí están los de necios, los chavalos. Ya sé, ya. Pero no te sorprendas, tú eres igual que ellos. Por lo menos para con Dios. Cuando ya no quieres oír, número 3, Jeremías 7:23. Jeremías 7:23. Y pasa lo mismo, hermanos. Cuando uno llega a esa etapa de la rebeldía, de la adolescencia, uno prefiere escuchar a otros y no escuchar los consejos de papá o de mamá. Pero déjame decirte, nadie te va a amar más que papá y mamá. Y nadie le va a interesar más tu bienestar que mamá y que papá. Y dejamos de escuchar a papá por escuchar a otras personas. Y empezamos a escuchar a otras personas, empezamos a no querer escuchar a mamá y a papá, y ese es un descenso también hacia el fracaso. El día que nosotros empecemos a creer que ya no necesitamos escuchar a Dios, vamos en un descenso hacia el fracaso, o por lo menos a la actitud religiosa. Hemos visto, nuestros hijos a veces están en casa, pero como si no estuvieran, o están esperando la oportunidad de irse, como si les hubiéramos pagado tan mal, ¿verdad? Así como Dios le reclama a Israel, pues, ¿qué te llevé acaso por un desierto? ¿Acaso el tiempo que yo te tuve fue puro de tinieblas? Yo he escuchado muchachos que dicen, no, pues ya nomás a los 18. Pues vete antes, bandido o bandida, para que sepas. ¿Quién te dio los mejores años de tu vida? ¿Quién te atendió cuando no podías valerte por ti mismo? ¿Quién te hacía tus tortillas? ¿Quién te cumple tus caprichos?
Hermano, la misma actitud que tenemos nosotros como hijos y la misma actitud que tienen nuestros hijos para con nosotros es la misma actitud que tenemos nosotros para con Dios. Ya no lo queremos escuchar. ¿Y qué empezamos a escuchar? Empezamos a escuchar a los hombres. Y maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, dice Jeremías. Y ahí viene el fracaso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol junto a corrientes de agua, que su hoja nunca cae. Y ahí está el Salmo número 1. Aquellos que cometimos errores, hermanos, en nuestra juventud, podemos dar testimonio de que todo comenzó por olvidarnos de la gratitud de nuestros padres. Ya no queremos oír, empezamos a escuchar a otros. Llegábamos a casa, pero ya no estábamos ahí. La primera oportunidad, nos desaparecimos, como si nos hubieran tratado tan mal en casa. Ah, pero usted no sabe, me pegaron. Pero te pegaban por tu bien. O por lo menos te pegaban porque lo merecías. Amén. Es la misma actitud que tomamos nosotros para con Dios, cuando ya no queremos escucharlo. Ya estamos ahí, pero estamos. Pastor, bien exagerado. Si Dios ni dice eso. ¿Alguien está conmigo? Jeremías 7, 23 al 28. La lectura bíblica que trajimos dice el Señor: mas esto les mandé diciendo, ¿qué les dice? Escuchad mi voz. Como cuando nosotros, escúchame. Escuchad mi voz y será vosotros por Dios y vosotros seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. ¿Y qué dice? Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dice el versículo 26. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Y luego dice el 28, les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. ¿Qué es el reclamo de Dios? No escuchaste. No, yo no quiero una actitud religiosa. Yo quiero que me escuches. Es por tu bien. Yo te amo tanto que no quiero que te vaya mal. Yo te di estatutos y leyes, le dice a Israel, para que te vaya bien. Dice el versículo 23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y será vosotros por Dios y vosotros seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mandé. ¿Para qué? Para que os vaya bien. ¿Qué padre quiere que a un hijo le vaya mal? Todo lo que nuestros padres nos dijeron fue por nuestro bien, aún dentro de sus ignorancias. Y todo lo que nosotros le decimos a nuestros hijos, aún con nuestras ignorancias, es porque queremos que les vaya bien, que no sufran. Pero como se olvidaron de la gratitud, otra vez, sí, ya sé. ¿Y si sabes por qué andas cometiendo barrabasadas? Toño, Ronaldinho. ¿Y el Toño? Ya sabe también ese Toño, ¿verdad? Ese bandido va en descenso también, ¿no? Hacia la religiosidad. Jeremías 6:10. Escuche lo que la Biblia dice. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré? Y amonestaré para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Como cuando un chavalo se avergüenza de su madre, ¿no? O como cuando un chavalo se avergüenza de su padre. Así otra vez Jeremías.
Hermano, esa es una clara evidencia. Cuando a usted le da vergüenza escuchar la palabra de Dios o hablar de la palabra de Dios, usted tiene un problema. Usted tiene un problema. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar, no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es vergonzosa, no la aman. ¿Por qué no la amaban? ¿Por qué Dios se dio cuenta que no la amaban? Porque no querían escuchar. Jeremías 6, 12, perdón, Jeremías 6, 16 al 21 dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Como cuando, ¡ay, otra! Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Ese fue el fracaso de Israel. Cayeron en una actitud religiosa. O sea, estaban haciendo las cosas. Estaban haciendo sacrificios, estaban llevando holocaustos, seguían haciendo todo. Pero el Señor Jesucristo le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde empezó ese descenso? Cuando se les olvidó la gratitud. Número 2, cuando ya no quisieron aprender. Y número 3, cuando no quisieron oír. Hijo mío, dice el Señor en el capítulo 2 de Proverbios, si recibieres mis palabras, si recibieres mis palabras, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y empieza a dar una serie de requisitos. Todo es, ¿para qué? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amado hermano, si no quieres caer en una actitud religiosa, no se te olvide la gratitud. Si no quieres caer en una actitud religiosa, no dejes de aprender y no dejes de escuchar. Padre, gracias por recordarnos el fracaso de Israel. Y gracias porque a través del fracaso de Israel, tú nos estás advirtiendo, Señor, que no caigamos en una actitud religiosa. Gracias por recordarnos que todos podemos caer en el error que cayó Israel. Que todos podemos llegar a estar siguiéndote